En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor, pues hoy estamos jueves 20 de octubre de 2022 y contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 53, donde nos dice que el Señor ha venido a prender fuego. Sí, hermanos. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús como una persona de grandes deseos, donde dice: he venido a prender fuego en el mundo. Y ojalá y estuviera ya prendido, dice, ya estuviera ya ardiendo. Pues hermanos, Jesús ya quería ver al mundo arder en caridad y virtud. Ahí es nada. Tiene que pasar primeramente por la prueba de un bautismo, es decir, de la cruz. Y ya querría haberla pasado en ese momento. Naturalmente sus anhelos eran tan grandes y Jesús tiene planes y tiene prisa por verlos realizados. Podríamos decir que es presa de una santa impaciencia. Nosotros también, hermanos, tenemos ideas y proyectos y los querríamos quizás ver realizados enseguida. El tiempo nos estorba, quizás. Qué angustia, ¿no? Qué angustia hasta que se cumpla, como lo dijo Jesús. Qué angustia hasta que se cumpla. Hermanos, esa es la tensión de la vida, la inquietud experimentada por las personas que tienen grandes proyectos. Por otra parte, quien no tenga deseos es un cobarde, ¿no? Es un muerto, es un freno, es algo que se estanca. Y además es un triste, un amargado que acostumbra a desahogarse criticando a los que trabajan. Pues solo son personas con deseos a las que se mueven y originan quizás movimientos a su alrededor, a las que avanzan y las hacen avanzar. En el quehacer, hermanos, de nuestra vida, muchas veces se ha vuelto rutinaria, por ejemplo, desde que nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, vamos al trabajo, no sé, hacer las actividades de la casa, al mercado, vamos a los niños al estudio, al colegio. En el camino te encuentras con personas, saludas en tu trabajo, tienes cruces bastante de diálogo y en la noche llegas a acostarte. Pero debemos de tener en cuenta que como seres humanos estamos llamados siempre a una novedad y no a esta rutina. Amén. Porque yo no creo que todos ustedes quieran hacer lo mismo. Siempre buscamos lo nuevo, la novedad. Y esto es cierto, hermanos, porque muchas veces perdemos esa novedad nosotros y perdemos la novedad de la vida. Inclusive, hermanos, perdemos la novedad misma de Dios. Y al momento de perder esa novedad tan importante, por supuesto que viene a nosotros algo que ya no es bueno, algo que ya no es sano para nosotros. Por eso es importante, hermanos, vivir con una novedad constante, cambiante, pero en Dios, transformarnos en Dios. Debemos de reconocer, hermanos, que las relaciones prácticas nos consumen y nos consumen en la convivencia y el interés sobre los demás, que al final nos hacen solamente egoístas. Así es, hermanos. Dejamos las relaciones humanas, las relaciones fraternas, la generosidad, el servicio a nosotros mismos y a los demás. Y pues en definitiva, hemos permitido muchas veces que el mundo, este mundo, donde todo se comercializa, esté en nosotros. Incluso, hermanos, hasta en el amor. Incluso en el amor. Y esto es producto de la inestabilidad. Sí, hermanos, de la estabilidad, que es algo que muchas veces nos ahoga, porque queremos hacerlo todo. Todo queremos hacerlo en un momento, pero al final hacemos poco o no hacemos nada. A veces tenemos tanto conocimiento, tanta inteligencia, pero somos vacíos en la profundidad de nuestro corazón. Somos expertos conocedores en muchos temas, pero profundidad en el corazón está vacío. Por eso, hermano, hermana, hoy descubre que en la vida hay una tibieza espiritual. Es decir, hermanos, muchas veces somos apáticos en la propia vida, en nuestra propia vida, en el matrimonio, en el amor a los demás. Nada de nada nos apasiona, hermanos. Nada. Somos tibios, como que no estamos conectados con la esencia de la vida y sobre todo en esa esencia de la vida donde mora Dios, donde está Dios.
donde se expresen esos valores de amor, de paz, de libertad, de esperanza, de alegría, de reconciliación, de servicio. No tenemos nada de ello, hermanos, y pareciera que Dios nos hablara con fuego a nuestro corazón en ese momento, pero nosotros no hacemos nada. Por eso, hermanos, hoy en el Evangelio nos dice que acercarse a Jesús es acercarse a una fuerza abrasadora. Acercarse a Jesús es acercarse al reino, a una experiencia inigualable, capaz de encender ese corazón que está apagado, tuyo, mío, del mundo. Vivir esta experiencia nos hace capaz de abrazar y encender otros corazones y nos convierte en misioneros evangelizadores de su amor. Así, hermanos, así se transmite la fe, así se contagia la pasión por el reino. Amén. Y esta pasión, hermanos, se traduce indefectiblemente en pasión por los demás, por ese último que está llegando, por aquellos por los que Dios se apasiona y se compadece. No hay otro camino, hermanos, no hay otro camino para la nueva evangelización de la que tanto hablamos en tantos países, de la vieja cristiandad o de la antigua, de la nueva, de la que fuera. No hay otro camino. Sin Jesús, hermanos, y su reino, no hay evangelización posible. No hay. El mundo de hoy quiere vivir nuevamente esa experiencia abrazadora de Jesús, capaz de encender lo nuevo en el corazón de la humanidad y llevarla a esas alturas, a lo más alto, a esa justicia. Por eso, hermanos, tú y yo acerquémonos a ese fuego sin miedo, tomar partido, ese partido con Jesús, que es agarrarnos de Él como la mejor bandera. Amén. Y Jesús sabe, hermanos, que su mensaje dirigido a todos nosotros los hombres es un mensaje que les alegra el corazón, es ese mensaje que les llega a vivir la vida con sentido y esperanza. Es como un fuego y claro, ese fuego claro que Jesús desea que su mensaje esté iluminado y felicitante, que llegue cuanto antes a todo el mundo y les haga disfrutar de la vida. Es algo que nos libera de ese egoísmo, de esa vanidad, de esos apegos a otras personas, de esas codicias eternas, de esos bienes materiales que al final, hermanos, todo ello solamente nos encadenan y no nos conducen a nada bueno. Y también es cierto, hermanos, que Jesús ha venido a traer división y no paz. Y lo ha tenido y lo ha venido, es traer esa buena noticia que nos lleva a vivir la alegría. Entendemos, hermanos, o entendamos que Jesús provoca división porque habrá personas que no aceptan ni su mensaje, ni su persona, ni Él mismo. Y esto es cierto, hermanos. El fuego que nos viene a dar Cristo nos ayuda a vencer los miedos, por ejemplo, que muchos rechazan, que muchos no aceptan ese mensaje, esos miedos a los cambios, ese miedo a lo nuevo, ese miedo a la incertidumbre. Pues con Jesús descubres la verdad, y si descubres la verdad, de seguro que descubres lo maravilloso, descubres que tu vida quizás en ese momento es mejor que la que vivías antes. Hermano, hermana, si descubres que tu vida no te gusta, entonces te pregunto, ¿por qué tanto te cuesta transformarla? ¿Por qué tanto te cuesta entender lo nuevo del Evangelio? Hay que superar los miedos, hay que salirnos de los caminos que supuestamente son seguros, hay que salir al mar profundo como lo hizo Pedro con la barca, hay que salir a la calle, pero a esa calle de fe. Debemos de dejar esas comodidades, hermanos, esa zona de confort donde has estado viviendo actualmente, que al final no te conduce a nada. Dejar de sentir miedo del sentir de la gente, donde podemos ser señalados quizás. Recuerda que Jesús pensó distinto y poco o nada le importó el que dirán. Amén. Por eso reconozcamos, hermanos, que si tenemos el fuego de Dios en el corazón, de seguro, óyelo bien, de seguro que la victoria está asegurada. Entiéndelo que la vida es una sola y debemos vivirla con pasión, con compromiso, como Jesús, que fue radical a los principios y valores del Evangelio. No como el mundo de hoy, donde se tolera el mal, se tolera la mentira, lo inmoral, se tolera lo antinatural. Y esto, hermanos, tú y yo también lo toleramos para no ser acusados como anticuados y ser excluidos.
Por eso debemos de ir contra esa corriente, debemos de ir contra el mundo, debemos de marcar la diferencia, no traicionar la verdad que Dios nos da y sobre todo la verdad en nuestro corazón. En otras palabras, hermanos, debemos de ser radical en obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Un hombre radical, pero radical en los principios y valores de Dios. Amén. Entonces, hermanos, salgamos del confort. Busquemos ese fuego abrasador del Espíritu Santo y empecemos a ponerlo en práctica en nuestra vida para ser testimonio de lo más grande y lo más maravilloso que solo Jesús nos puede dar. Amén. Oremos. Señor amado, hoy te quiero pedir ese fuego que nos has ofrecido para fortalecer mi fe y sentir ese coraje como los apóstoles, como los mártires, como de los santos. Que acepte llevar la cruz en mi vida para anunciar el mensaje que nos das de ese verdadero amor, porque estoy convencido que solo el fuego de Dios alumbra y la luz del mundo solo deslumbra. Por eso quiero recibir ese fuego transformador de tu Espíritu en mi vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.